Bueno, buenas tardes a todos nuestros amigos de Mente Abierta. Hoy estamos acá grabando otra vez con Rubén y tenemos un invitado especial hoy, Nicolás Crackdona. Crackdona. ¿Y qué tema vamos a tocar hoy, Rubén? ¿Tocar o hablar? Cualquiera de las dos. No. Pues primero, aquí mi amigo Crackdona se va a presentar y ya ahí podemos ir destejando todo. No, pues yo soy Nicolás, tengo 20 años, me gustan los excesos, no mentira. No, pero sí. No, pero sí, solo eso, soy Nicolás, tengo 20 años, me gusta mucho hablar mucha mierda, y ya, no sé. ¿Qué quieran ustedes poner como tema sobre la mesa para que podamos discutir? Pues cuéntanos más de tus últimos 12 meses en esta existencia. Mis últimos 12 meses en esta existencia. ¿Cómo fue el cambio? Nicolás hace un año más o menos, un poco más, se fue para Estados Unidos después de haber vivido casi toda su vida acá. Tuvo que hacer como ese salto y ese cambio en su vida y irse para Estados Unidos. Entonces quisiéramos saber, porque mucha gente, sobre todo acá en Latinoamérica y en Colombia, que es de lo que conocemos como tal, piensa que esa es la solución a todos los problemas, o sea, irse del país, y le plantean en su idea de que ese va a ser el sueño americano, el llamado sueño americano, y que allá se van a resolver todos los problemas que tiene acá. Bueno, pues depende de muchas cosas, porque pues es que la gente principalmente se va a este país buscando de pronto un mejor futuro, ¿no? Pero tampoco tienen en cuenta las cosas que tienen que afrontar al momento de irse a este país. No es como todo lo pintan que es un color de rosas y todo lleva un proceso. Cuando uno se va a otro lugar donde uno no tiene ni siquiera el conocimiento de cómo funcionan las cosas, de cómo es la gente, de cómo hay un sistema que regula cada cosa en ese momento, en otro lugar donde usted ni siquiera sabe cómo moverse, es muy difícil porque no se termina de acostumbrar por lo menos en los 3, 4, 5 meses que usted empieza. Pero uno le va cogiendo el ritmo y uno va entendiendo de pronto cosas que cuando uno vivía en este país no entendía, porque uno a veces es muy déspota con los problemas que hay en este país, sabiendo que en otros lugares del mundo también existen demasiados problemas. No quiere decir que porque uno se vaya a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a España buscando un mejor futuro va a ser lo mismo o va a ser mejor que estar acá en Colombia, perdón. No, no va a ser mejor que estar acá en Colombia, porque acá en Colombia uno también puede conseguir cosas muy buenas con un buen trabajo, pero de pronto le va a usted brindar como un tipo de ayuda. El proceso es difícil, acostumbrarse es difícil y entender las cosas de cómo se maneja un país diferente al que usted creció es difícil. Pero después de que usted logra como aceptar ese proceso, puede llevar una vida medianamente buena, por así decir, de pronto mejor que acá, si usted no se acostumbra acá. Pero pues vienen muchos cambios, como aprender un idioma nuevo, aprender costumbres nuevas, mediar con gente diferente, son cambios muy abruptos de un momento a otro. Pero pues, no sé, es como un buen proceso. Yo creo que, y lo que decía del cambio, es como lo más importante, el cambio. Yo escuchaba una frase por ahí que dice, el cambio es difícil al principio, confuso a la mitad, pero hermoso al final. Y creo que el hecho de salir de esa zona de confort es lo que le hace a usted mejorar en muchos sentidos, o por lo menos eso me pasó a mí. Cuando logré salir como de mi zona de confort de la que estaba acá en Colombia, porque acá en Colombia pues tengo, no es que sea el montón de dinero, pero vivo con una familia de clase media, que no estoy aguantando hambre como de pronto muchas personas, que no estoy pasando por situaciones difíciles. Cuando uno logra salir de esa zona de confort donde allá no tengo a mi mamá, a mi familia que esté todo el tiempo detrás de mí respaldándome si algo pasa, si necesito comida, si necesito ropa o algo así, ese cambio es el que lo hace a usted crecer finalmente. Claro, porque pues uno ya no vive como con las comodidades. Entonces cuando uno crece bajo de un ala o bajo de algo que usted sabe que usted está seguro, usted no se tiene que atrever, ¿sí? Usted no tiene que explorar qué es atreverse a la vida de verdad. Cuando usted literalmente se ve en una situación de que tengo que pagar renta, tengo que conseguir esto, necesito ropa, necesito, no sé, ayudar a pagar mi universidad, o ese tipo de cosas, es cuando uno se va como dando cuenta de cómo es la realidad del mundo. El mundo es cruel, es la verdad, el mundo es cruel, pero también es bello al mismo tiempo, es cruel y bello.
Si uno acepta cómo es el mundo y uno transforma ese mundo para tener algo bueno en su interior, va con el proceso del cambio. Lo que tú dices es muy cierto. Nosotros a veces vivimos reprimidos porque no entendemos cuál es el valor significativo de tener de verdad las cosas, de conseguir las cosas. Pero cuando nosotros conseguimos las cosas por nuestro propio mérito, nos ayuda a crecer personalmente, pienso yo, en todo sentido, sea económico, sea físico, sea emocional, en cualquier sentido uno crece cuando uno consigue las cosas por un mérito propio. Entonces eso sí es muy cierto, el cambio. Yo pienso que el cambio es muy, muy importante y más que importante debería ser necesario para todos. Y es muy triste que muchas personas tengan que llegar a ese punto de cambiar ya cuando no hay de otro. ¿Sí? Porque no hacen conciencia de que todo siempre tiene que ir en progreso y uno también. Entonces cuando llegan esos momentos en los que sí o sí te toca cambiar, los que tú realmente no le tienes miedo a lo que puede pasar, o miedo a algo que tu mente te dice que es que yo le tengo miedo a X o Y factor, realmente lo que le tienes miedo es a lo desconocido. Cuando ya te toca sí o sí meterte en esa situación, se hace conocido para ti. Entonces digamos que esa cosa que tanto temías se vuelve otra vez tu zona de confort, pero es una zona de confort mucho más amplia. Entonces, pues, volviendo digamos un poco a lo de las diferencias y problemas, ¿cuál crees tú que sería una de las creencias que tenemos aquí en Latinoamérica, que es, podrías decir, creencia limitante que no tienen los americanos, por ejemplo? ¿Una creencia limitante? ¿Qué puede ser? La resolución de los problemas por mediáticas fáciles. Por ejemplo, acá en Colombia nosotros a veces pensamos que las cosas se tienen que hacer del changazo, o sea, literalmente de una, y que esas cosas van a salir bien, o que esas cosas tienen que salir bien por un funcionamiento que hay en el país, o un funcionamiento, por así decirlo, de manejo en un país, que tiene que ser bueno sí o sí. ¿Qué pasa con los gringos, o sea, lo que yo he visto, o los americanos en este caso? Ellos viven en una cultura muy, muy llevada como al trabajo duro. Y no trabajar duro es ir a matarse o ir a meterse en una flora y, no sé, recoger flores o trabajar 16 horas. No. Ellos viven a base de la evolución y el progreso. Y para esa evolución y el progreso trabajan duro. Tienen una mentalidad totalmente diferente. Igual estamos hablando de un país que tiene un sistema muy capitalista, regado por el capitalismo y que económicamente creció por guerras y por básicamente por guerras. Igual es que la guerra es un estatuto que te da progreso, así sea bueno o malo. Pueden ver ustedes países que pierden guerras, terminan perdiéndolo todo y después crecen, como lo que pasó con Japón. Japón le caen sus dos bombas, Hiroshima y Nagasaki, eso se vuelve un mierdero y lo que ellos empiezan a hacer es crecer económicamente después de esas dos bombas, no se dejan caer a la regada. ¿Por qué? Porque es un país que trabaja fuertemente en el progreso. Lo mismo pasa en los Estados Unidos, lo mismo pasa en Alemania, porque cuando cae el muro de Berlín, Alemania, muerto, llevado al hijo de putas. Pero con trabajo duro y con experticia crecen. Lo que pasa es que acá nosotros creemos que el trabajo duro es literalmente esclavizarnos, no crear nuevas cosas, no llevar como por así decirlo, una idea nueva al mundo. Algo nuevo, sino que nosotros nos esclavizamos a lo que tenemos que hacer, a lo que nos dicen que tenemos que hacer, o a lo que toca hacer por la situación del país, entre comillas. Entonces es muy complicado, porque si uno mantiene esa mentalidad en un país que se supone que quiere crecer como cultura y como sociedad, no lo va a hacer, porque literalmente no tiene la sevicia de decir, yo quiero crecer personalmente. Yo quiero crecer como sociedad y yo quiero crecer como país. Por eso es que ahorita igual este país está pasando por conflictos muy duros con el gobierno que pues ahorita se escogió hace 6 meses, 7 meses. Está pasando conflictos económicos muy complicados. Pero pues es porque la gente creía que esa de pronto podía ser una solución, ¿sí? De pronto no es bueno, tampoco es malo, de pronto el populismo se dejó llevar por eso, pero a lo que yo quiero llegar es que si uno quiere un cambio, no tiene que darle el cambio a los que lo gobiernan a uno,
Si uno quiere un cambio, lo tiene que hacer es uno. Yo creo que la gente elige o pasa al populismo es porque la gente no se quiere responsabilizar. Entonces lo que hace es poner a alguien a la cabeza o creer que el hecho de poner a ese alguien a la cabeza le va a quitar todos los problemas que tiene, pero son problemas internos. Entonces dicen, no, si lo pongo a él allá arriba, entonces él me va a solucionar todos mis problemas económicos o todos mis problemas sociales. Pues no es así, no pasa. No pasa. Es muy cierto eso porque yo pienso y analizo mucho los países avanzados, el caso de Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, etc, etc, etc. Y un factor que yo veo común en ellos, que repiten, digamos como un paso a paso, es que allá el individuo quiere progresar. ¿Sí? Entonces, si un individuo quiere progresar, pues un grupo de personas en un barrio progresa y ese barrio, pues la ciudad progresa y al final todo el país va progresando. Pero todo empieza desde la base como tal. Entonces, sí, es cierto también la mentalidad del progreso. Aquí tengo muy entendido que el trabajo duro es eso, esclavizarse. Me parece curioso que pensemos eso porque vi muchas estadísticas acerca del enfoque del trabajo aquí en Colombia. No estoy diciendo del esfuerzo, sino del enfoque. Aquí trabajan 8, 9 horas, la mayoría, pero entre esos hay 11, el almuerzo, está otras 11, en muchos casos, no todos, claro, trabajo muy duro y muy, muy metido en lo que hace, pero hay como mucho espacio para la distracción. En cambio, se puede ver, por ejemplo, en Suiza, trabajan 5 horas, pero la productividad es prácticamente el doble que acá, trabajando casi el doble, porque ellos sí se enfocan en eso. Y eso también se refleja en la calidad de vida, ¿no? Porque aquí hacemos el trabajo a medias, estamos con la familia a medias, descansamos a medias, salimos de fiesta a medias, estamos con los amigos a medias, hacemos como todo muy disperso, no terminamos de hacer algo bien. Y yo creo que para mí eso sería más que todo el trabajo duro. Hacer las cosas con el 100 de atención hasta el final, llevándose siempre al límite, que es como prácticamente lo que tú decías de los americanos, ¿no? Que ellos se enfocan cada uno en trabajar duro, en crecer, ¿sí? Trabajar duro en que, digamos, no sé, si hoy hice tanto dinero, entonces el otro semana tengo que ser el doble, tengo que ser el triple, ta, ta, ta. Pero trabajando duro es en atención y en formas para innovar y encontrar formas de hacer las cosas más inteligentes, pero también con más resultados, ¿no? Que es lo que yo veo en esos países, según lo que yo he analizado. Sí, claro, y es muy curioso porque yo me acuerdo que hace como 2, 3 días estábamos yendo a Bogotá en el carro y a mí me dio mucha curiosidad que vimos una hora, ahí como saliendo como hacia la 13. Parce, no era ni siquiera las 5 de la tarde, eran como las 4 de la tarde. Como las Unos tres, así, como las- unos obreros así. Como las 3. Porque yo te pongo que ellos llevaban así como unas, ¿qué? Hora y media, Sí, más bien ahora. relajando, ¿sí me entiendes? Vas y tú miras las horas también de construcción en Bogotá, gente que literalmente pasa 2, 3 horas con contratos millonarios para hacer un metro, para hacer calles, para hacer estaciones de Transmilenio que duran literalmente proyectos de 6, 7 meses o sea, ¿tú cómo quieres crecer si tienes esa mentalidad de no ser productivo? Y vuelvo y repito, trabajar duro no es por partirse la madre, o sea, no, trabajar duro es ser productivo, lo que tú dices, lo que acabaste de decir, esa palabra es muy cierta, hay que ser productivo. Y no solo ser productivo en el ámbito laboral, sino también en todos los ámbitos que uno quiera. Ser productivo con, no sé, si tú quieres tener un buen cuerpo, tienes que ser productivo con el gimnasio, tienes que ser productivo comiendo bien. Si tú quieres tener una mente de pronto, ser más culto, ser una persona como con un nivel cognitivo un poco más alto, tienes que estudiar, y estudiar no es ir a una universidad y esclavizarse en una universidad, no. Tú puedes estudiar, hoy en día con las cosas que nosotros tenemos, con los celulares, tú puedes adquirir toda la información que tú quieras. Vamos a hablar de eso ahora que toca el tema. ¿Qué piensan ustedes de las universidades hoy en día? De la forma en cómo se está educando, entre comillas, hoy en día. Obsoleto eso. A mí me parece que ya está obsoleto. Me parece que fue bueno en su momento para la función en la que creo que hasta donde yo sé, era para el colegio, era para sacar personas que estudiaran, que tuvieran como una cierta mentalidad para salir y meterlas a las fábricas de una vez, hasta donde yo sé. Pero pues, aparte de que la industria y todo ya ha cambiado mucho, también el mundo, ¿sí? Ahora todo está mucho más interconectado, mucho más globalizado. Entonces digamos que ahora las fronteras como tal no existen. Entonces, pues estar 5 años tú solo estudiando y la teoría sin acción, pues a la hora que salgas al mercado
hay mucha gente que te lleva 5 o 4 años de experiencia y la competencia va a ser brutal. La competencia ahora es mundial, ahora no es solo en la ciudad o en el departamento, en el país como tal. Es mundial, es lo que pienso yo, que está obsoleto. No quiere decir que sea el 100% malo, viéndonos aquí ya un poquito más zen, ¿sí? No nada es 100% malo y 100% bueno. Me parece que es mejor que no hacer nada, creería yo. Pero si tienes otra cosa que hacer y tú crees y sientes y vibras que es mejor y que vas a ser más proactivo y que te va a dar más resultados, la universidad pues hazlo. Sino que está muy endemonizado que ahora alguien se salga de ese molde colectivo de lo que uno tiene que hacer o de lo que tiene que ser. Peor aún que el hacer, el ser. Tengo que ser esto porque entonces mi papá es esto, porque ellos me dicen que yo sea esto, ta, 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 ta. Entonces que si yo quiero tener cierto nivel de vida, eso está mal. ¿Sí? Porque entonces que cómo yo me atrevo a querer ser así, tanta gente sufriendo y yo cómo puedo querer tener tantas comodidades y tanta gente sufriendo y todo eso. Pero viendo lo que tú dices, eso viene desde esa postura base de la víctima. ¿Sí? Porque yo no quiero, como yo no me responsabilizo de lo que yo hago, entonces yo tampoco quiero que los demás hagan para que yo no me sienta chiquito. Entonces yo no quiero ver a los demás grandes porque yo me siento chiquito. Como yo sé y mi mente me dice que yo no tengo herramientas suficientes para crecer, entonces yo no quiero tener más referencias de que yo soy chiquito, ¿sí? A mí me gusta ser chiquito, mi mente, yo dentro de mí quiero ser chiquito, pero no quiero que nadie me lo reitere. Entonces yo creo que la universidad ayuda mucho en eso y mucha gente, incluyéndome, que nos hemos metido a estudiar en la universidad por presión, ¿sí? Por no salirse de ese molde de ser los buenos hijos que le hacen caso a los papás, que porque los papás siempre quieren lo mejor para uno, y eso lo hemos hablado y te cuento muchos ejemplos propios y de los demás. Las intenciones muchas veces son muy, muy buenas. O sea, tú te pones a ver y a analizar, así pudieras así escarbar y sacar la mente de lo que piensan tus papás cuando te dicen eso. La intención es muy buena, pero no siempre las consecuencias son igual de buenas. Yo he estado enfatizando mucho en eso. Muchas veces tú tienes buenas intenciones, pero las consecuencias no son igual de buenas. Pasa con la universidad, con ese sistema tan dejado, como dice, o sea, son cosas que ya pasaron hace mucho. O sea, tú no puedes, como dice un gran mentor, Diego Dreyfus, no puedes ponerle Windows Vista a un computador nuevo. No, correcto, no sirve. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que aún es necesaria en algunas carreras, o sea, porque no del todo está obsoleto, porque digamos, cuando uno va a estudiar una medicina, no lo puede hacer por su cuenta, No. o sea, igual necesita alguien que esté ahí apoyándolo. Yo creo que en todo no se necesita un mentor para todo, pero si lo ponemos como tal una carrera como medicina, como muchas otras, pues no voy a poner a nombrarlas todas, pero digamos una medicina, un derecho, necesitas de esas prácticas que las ofrece la universidad, prácticas en un hospital, bueno, y demás cosas que de pronto sí necesitas para eso. Pero pongo el ejemplo con una carrera sencilla que estudias mucho y es una administración de empresas. Y es que me parece un poco ilógico el hecho de que tú estudias administración de empresas y que la persona que te está dando clases en un salón de clases no tenga una empresa. O sea, es algo ilógico. Entonces, con esas carreras como tal es donde no apoyo y apoyo el hecho de que diga que está obsoleto. En esas carreras como tal sí concuerdo totalmente con eso. Sí, o sea, lo que tú dices es verdad. Por ejemplo, mi mamá es odontóloga, es ciencia aplicada. Sí. Literalmente tú no puedes ir a molestar Doctor, por tu ya. cuenta que le dice Sí. internet, no a poner brackets. No, Sí, o sí, sea, sí, no. sí. Para O sea, eso son- se necesita. Es Sí. una carrera necesariamente que tienes que tener una persona que estudió eso, que lleva en la industria muchos años en eso y que te va a enseñar a cómo, por ejemplo, ser un odontólogo, ser un médico, ser un psicólogo, ser algo arraigado a esos temas. Pero sí, lo que tú dices, lo que es administración de empresas, puede ser hasta la comunicación social, la puedes aprender de internet. Y está mejor, ya está hay mejor. cursos más económicos porque también esa es la otra, ¿no? Una millonada de plata y mucha gente se endeuda y se texa, por ejemplo, acá en Colombia y terminan pagando 2 veces más de lo que cuesta la carrera para salir a ganarse un salario que está muy bajo acá como tal. Sí, o sea, no tiene sentido. O sea, Yo es como lo veo absurdo. también es que muchas veces la universidad y muchos sistemas que están tan arraigados en la cultura, en las creencias, son puro negocio. Tú te pones a ver. Porque si fuera tan chévere y tan obligatorio y tan ideal como lo ponen, y el gobierno le serviría tanto, yo digo, ¿por qué no lo ponen gratis entonces? ¿Sí? Sería gratis para todo el mundo. Si eso va a ayudar a todo el mundo y va a ser así tan ideal como se lo ponen a uno, pues podría ser gratis. ¿Sí? Yo no soy fan de que todo sea gratis. Tú y yo sabemos, tú y yo, todos los tres sabemos que hay que pagar un precio por todo. Todo en esta creación, no en la sociedad, toda esta creación es transaccional, todo tú respiras
oxígeno, exhalas dióxido de carbono y va a un árbol, lo recibe y te hace otra vez la transacción al revés. Todo es transaccional. Todo es transaccional. La gente que diga que no es porque realmente pues tiene como un conflicto, como un sesgo ahí con que las cosas son transaccionales, porque ven como un tipo de interés, pero el dar y recibir siempre se aplica. Pero sí, puntualmente en eso de lo que tú dices del ICETEX, me parece que es un negocio muy bravo. Muy bravo, es un negocio redondo y mucha gente no es consciente de que cae ahí, no porque quisieron. Ellos creen que tomaron la decisión súper conscientemente, pero solo los guiaron a tomar esta decisión. Entonces sí. Aunque también ayuda, ¿no? Para una persona, pongámoslo, una persona que esté totalmente perdida en la vida y no tenga ni idea qué hacer, y no tenga bases de algo, pues en vez de estar de pronto haciendo algo malo, algo que de verdad no contribuya para nada a la sociedad, pues mejor una carrera y que contribuya de alguna forma a la sociedad con una carrera. En ese ejemplo, pues sí es mejor. Sí, puede ser. Lo que tú dices también, nada es gratis. O sea, la gente cree que porque a veces aparece en internet anuncios, por ejemplo, de VPNs, ¿no? Descárgate esta VPN, vas a esconder tu IP, pero ellos lo que no saben es que van a usar la información de esa persona. O sea, lo que tú estás es un servicio, o sea, todo tiene su costo y nada es gratis. Y pues uno lo tiene que implementar en su vida. Si nada es gratis, uno tampoco puede ser gratis para el mundo. Y tampoco uno puede derrochar su vida para el mundo. Y lo del ICETEX, sí, eso es un negocio muy bravo. Eso es un negocio muy bravo. La gente que maneja eso genera mucho dinero. Pero porque también maneja población que es llevada a tomar esas decisiones. O sea, lo digo por mi propia experiencia. Yo no tuve dinero de pronto ahorita para pagar una carrera hace como 3 años. Yo duré un año sin estudiar y no sabía qué hacer con mi vida. O sea, yo no tuve el dinero de decir, no, voy a ir a pagarme, no sé, derecho en el externado, por ejemplo. O voy a ir a pagarme, no sé, voy a estudiar odontología o alguna maricada en los Andes, exacto. No tenía la opción de eso. Tuve la opción del ICETEX. Yo no voy a vender mi vida solo por querer hacer algo con mi vida que yo sé que lo puedo hacer de mi propia manera, con mis propias herramientas y lo voy a sacar adelante, como lo he venido haciendo poco a poco. Y la gente no entiende eso, la gente no entiende que por presión social, yo soy muy partidario de que la gente hace las cosas es por pura presión social. La presión social lleva a hacer la gente de locuras, güey. Que porque ella tiene, o porque él tiene, o porque mira cómo está ella, o mire cómo está el mundo. Personas como MrBeast o gente que hace dinero por internet y dicen, pero como putas, o sea, tienen 25 años y ya son millonarios y yo tengo 32 años y no he hecho nada con mi vida, y lo quieren así, exacto. Pero no ven el proceso de MrBeast, no ven el proceso, por ejemplo, de un Elon Musk, no ven el proceso de un Bill Gates, por ejemplo. Son gente que de pronto deben tener mucho dinero y hoy en día de pronto hasta son unas gonorreas de personas de tanto dinero que tienen. Sí, se lo acepto. Pero no miran el proceso de esa persona y no miran cómo crearon la fortuna que tienen, no miran cómo crearon las facilidades que hoy en día tienen. Y a veces viene gente que literalmente tienen inversiones de $200, $300 para poder crear una fortuna de $300 millones. O sea, es absurdo, pero porque va a la mentalidad de cada persona. Entonces, no sé. El ICETEX es una porquería. Y es que pasa algo con lo que decía ahorita, que a veces vemos un anuncio de algo que regalan y atrae muchísimo, ¿no? Porque también es un concepto de venta, todo lo que diga gratis atrae muchísimo. Pero pasa también algo malo con eso, y es que cuando la gente quiere todo regalado, entonces cuando les van a exigir algo, ella tampoco tiene el valor para poder pedir o para poder ponerse un valor más alto, porque así mismo como pide, pues va a dar. Sí, claro. Entonces si pide todo regalado, pues también como le toca dar, pues todo regalado. Y entonces ahí se pierde el valor muchísimo de la persona, de lo que vaya a ofrecer, y eso es lo que no entiende muchas veces como tal la persona de clase media, baja, porque si hablamos de la clase alta, son personas que de alguna forma, hay obviamente personas ricas que se hicieron ricos de mala forma y con cosas que no son correctas. Pero si hablamos de la mayoría de los casos, las personas del 2% que controlan prácticamente todo el mundo, son personas que tuvieron que desarrollarse y tener una mentalidad para llegar a ese punto. O sea, no fue así como de la nada. Claro, porque Elon Musk no apareció porque sí. No. De pronto, si vamos a hablar de familias así que manejan el mundo, los Rothschild o los Rockefeller, de pronto son familias que ya llevan muchos años, literalmente, financiando guerras, financiando tecnología,
literalmente ellos no tienen conflicto con ningún país. Si tu país quiere tener esta guerra con el país, listo, financiamos la guerra y nosotros nos vamos a aprovechar de eso. De pronto son personas que ya son millonarias desde hace muchísimo tiempo, pero si uno ve personas que de pronto salen de, no decir de la nada, pero de pronto de eso, de la clase media o de la clase baja y llegan a ser ricos, es porque se enfocan en el proceso. Entonces, cuando la gente no se da valor a sí misma o la gente de pronto cree que porque yo nací pobre o no voy a hacer nada con mi vida, por la educación que me dieron no voy a hacer nada con mi vida, eso ya depende mucho de cada quien y de cómo se fundamente su vida ante el mundo y cómo se ve al mundo también. Entonces, Es que se trata de ese cambio de creencias, ¿no? Precisamente esta mañana estaba leyendo sobre eso, en un libro que habla sobre que nosotros, como tal, como jóvenes, las creencias que tenemos es porque vienen arraigadas de nuestros padres, de lo que creen ellos. Entonces, digamos, a mí me pasaba algo mucho, y es que yo choqué mucho con mi familia cuando decidí no ir a la universidad, porque tenía la manera, pero les dije que no iba conmigo, que no quería hacerlo. Y choqué mucho con mi mamá, sobre todo, porque mi mamá, pues, de los mismos, de mis abuelos, los padres de ella también me han arraigado, que para ser alguien en la vida se necesita un cartón. Entonces, cuando yo llego y le digo a mi mamá, como no, mamá, no quiero estudiar, no quiero hacer esa carrera, quiero emprender, quiero hacerlo por mi cuenta, pues chocó mucho con ella porque ella necesitaba ese cartón para verme como si estuviera haciendo algo de valor. Y es que no es necesario, pero pues esas creencias se las metieron a ella y ella también las quería meter conmigo y ahí es donde no tiene que cortar esa cadena familiar porque hay muchas cosas que se pueden aprovechar, pero las cosas malas tú tienes que hacer conciencia, mirar si te sirven para tu vida, si sirven en el mundo actual, no de hace 30 años, y cogerlas, sino simplemente apartarlas y ya, porque si no te vas a quedar ahí va a ser un círculo y entonces todas esas creencias te las vas a querer meter a tus hijos y todo se vuelve como un círculo. Por eso es que muchas veces, y suena feo, pero los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, y es por lo mismo, es porque venimos y siguen reutilizando las mismas creencias de las familias y todo se vuelve como una bola de nieve. sí. Y no logran salir de ahí hasta que sale alguien que corta con eso y puede sacar a la familia adelante. Exacto, cuando sale el tío millonario. Es algo así. Sí. No, pero sí, eso sí es verdad, güey. Eso sí es totalmente cierto. Como uno eduque también a las personas, no solo de pronto a sus hijos o como tal, como uno eduque también a la sociedad y como una persona vea como crecer personalmente, no necesariamente es ir a meterme 5 años en una universidad, esclavizarme y después salir a mirar a ver qué empleo puedo coger o algo, o empezar a emprender, como tú decías. Es una pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo para mí y una de las cosas es que para mí ni siquiera el dinero es tan valioso en el mundo. El dinero es muy necesario y es una herramienta que usted le va a ayudar a conseguir las experiencias que usted quiere para su vida. Pero para mí lo que más le enfoco yo a mi atención y para lo que más para mí preciado, y es algo estúpido porque el tiempo solo existe acá, en esta dimensión. O sea, científicamente, si vamos a hablar, en este plano solo existe el tiempo aquí y es algo muy estúpido, pero para mí el tiempo es lo más preciado que yo tengo. Porque si yo desperdicio mis 20 años, de mis 20 años a mis 30 años, solo en fiestas o solo literalmente haciendo nada en mi casa, estando literalmente cruzado de brazos viendo películas o sea, literalmente desaprovechando todo lo que yo pudiera hacer, que estoy joven, que tengo energía, que tengo la capacidad de aprendimiento, porque nosotros cuando crecemos nuestro cerebro va perdiendo capacidad de absorción de información, entonces no va a ser lo mismo una persona de 40 años que una persona de 20 años aprenda una cosa. Por eso es que hoy en día cuando nosotros estamos con nuestros papás, mira, no sé cómo usar esto en el celular, pronto la capacidad de absorción de esa persona ya se está acabando porque ya está pasando el tiempo obsoleto para esa persona. Pero cuando uno tiene el tiempo en sus manos y uno lo que hace con el tiempo solo es desecharlo y desecharlo y desecharlo, no va a conseguir nada. Porque el tiempo es lo que lleva de pronto a la riqueza para mí. Porque nosotros, literalmente, si ustedes se dan cuenta, nosotros a veces ni siquiera trabajamos por el dinero. Nosotros trabajamos por el tiempo, porque el tiempo es lo que nosotros nos va a dar el dinero. Si tú quieres hacer un negocio, pones un negocio y literalmente al primer mes no te vas a volver rico, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, sino te vas a volver rico de pronto a los 2, 3 años. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? ¿Y cuánto tiempo le invertiste a eso? Fue dinero también, pero fue mucho tiempo de tu vida que invertiste a ese negocio. Y si lo invertiste joven, y si lo hiciste joven, de pronto ya con el tiempo le vas a ver por así decirlo, un resultado.
A eso es a lo que yo más me enfoco. Yo estoy a veces desprendido de pronto del dinero y a veces es un error que yo cometo porque cada uno tiene errores, todo el mundo tiene errores, nadie es perfecto y el error mío es que yo a veces despilfarro mucho dinero. Pero al momento de despilfarrar dinero a veces me enfoco con el tiempo de cómo hacer más dinero. Entonces si yo despilfarro ese dinero, yo digo, bueno, ya me gasté, no sé, 2 millones de pesos esta semana, necesito mirar a ver cómo puedo sacar 4 millones de pesos, o cómo puedo sacar más dinero para poder seguir manteniendo el estilo de vida que uno tiene, por así decirlo. Es como algo que te amarra a seguir con ese proceso, de seguir creando y creando y creando y creando, no quedarte estancado. Lo bueno es que ya tiene como la primera base para el cambio, para hacer ese cambio, y es que ya es consciente. O sea, pues si ya es consciente de que despilfarra el dinero y que se lo gasta en maricadas y eso, pues ya esa es la primera base, como que hacerse consciente de eso y de ahí ya tomar paso por paso y lograr hacer un cambio progresivo en eso, porque pues nada va a pasar así de la nada, no es como Exacto. cuando uno dice, no, voy a ir al gimnasio desde mañana y quiere ir al gimnasio y hacer 3 horas mañana y en un mes ya estar marcado y está, no va a pasar eso. Y puede que vaya los 2 primeros días, hasta los 3 primeros días, pero ya luego ese cambio y ese estrés tan grande que produce su cuerpo, en su mente y todo, no lo permite. Simplemente se comienza a poner excusas. Entonces, no, mañana voy, o pasado mañana voy, no, es que ayer, no sé, me tocó duro en el trabajo, entonces no voy a ir. Y son unas excusas que nos vamos inventando simplemente por el hecho de que no hicimos el cambio progresivamente. Entonces, por ejemplo, si quiere ir al gimnasio, comience con 10 flexiones en la mañana, si quiere ir más en la mañana. Porque aparte le causamos 2 estrés al cuerpo, ¿no? Primero, levantarnos temprano, porque queremos ir al gimnasio a las 5 de la mañana. Y segundo, hacer 1 hora o 2 horas de gimnasio. Entonces ya es un estrés como muy grande para un cambio así tan drástico. Entonces comience, si algo levántese, póngase los zapatos para ir al gimnasio, haga 10 flexiones y ya vuelva a acostarse a dormir. Y así lo va haciendo progresivamente, ya que el otro día sean 20, que el otro día sean 30 minutos y así hasta que vamos logrando todo. Yo aprendí a controlar eso fue cuando llegué por primera vez a Nueva York. Cuando ya literalmente me vi como llevaba hijo de puta, por así decirlo, perdón por la palabra. Yo literalmente tuve un problema cuando yo llegué allá a Nueva York, se supone que me iba a quedar con mi familia, por así decirlo, y no, hubieron problemas, y entonces literalmente quedé al frente del Times Square con una maleta, con todas mis cosas, literalmente sin saber qué hacer, y con $2,000. Yo, ¿qué hago? $2,000 para la gente que ahorita piensa eso es plata, Sí, sí, se hacemos el cambio a... Sí, o sea, está diciendo ese chino que está hablando, o sea... Tenía todo. Sí, tenía números, no. Nada, $2,000 en New York, no es nada, eso es... Yo quedé así, yo como que, marica, ¿qué hago? Tengo $2,000, no sé qué hacer, pasado mañana tengo clase, tengo que ir al trabajo después, no tengo dónde quedarme, o sea... Tengo $2,000, pero no me puedo gastar esos $2,000 en 2 días, o sea, tampoco puedo ser tan estúpido, yo pensaba así, o sea, sí. Fue un cambio muy duro porque cuando yo crecí con una persona que me crió a mí, que fue mi mamá, que ella sí despilfarra mucho dinero, mucho, lo gasta mucho, le gusta gastar mucho dinero. Y a veces dinero, puede llegar un momento que ella gana buen dinero, pero puede llegar un momento que gasta tanto dinero que ya se queda corta de dinero. Entonces, no, tengo que volver a trabajar, a tener todo este dinero para volvérmelo a gastar. Entonces no hace nada porque es un círculo vicioso, como tú decías. Entonces... Y subconscientemente eso también lo coge usted. Exacto. Eso también se pega a usted. Así usted no, así como que ya no se lo enseñe y le dice, no, usted tiene que gastar ese dinero, pero usted simplemente un niño de 10 años al ver eso y ver que la mamá se lo gasta y dice como no, ya no tengo dinero, entonces tengo que hacer más, y luego al otro mes vuelve el mismo niño y ve a la misma mamá gastándose otra vez el mismo dinero, entonces todo eso como que se va pegando. Entonces usted queda como con esas creencias, con esa forma de actuar. Y el golpe de realidad fue ese, bro. El golpe de realidad fue literalmente enfrentarme contra ese monstruo de ciudad, porque uno es un monstruo de ciudad, bro. Enfrentarse uno a esa ciudad solo, eso es un puto monstruo. Si uno no es que uno tenga la capacidad, porque todo el mundo tiene la capacidad de hacer las cosas, pero si uno no es fuerte mentalmente, esa ciudad se lo come, güey. Se lo come. Si no encuentras trabajo, si no encuentras donde poder dormir cómodamente, si vives una vida solo de vicios, te come, te hace digestión y te expulsa y ya literalmente quedas como homeless. Sí. ¿Usted cree que en ese momento cuando estaba frente al Times Square fue como el fondo, como que usted tocara a fondo y ya dijera tengo que hacer ese cambio? Que le tocó ya, tocó. Claro, porque mucha gente llega al Times Square y dice, wow, Times Square, marica, una maravilla del mundo, pues no maravilla, pero todo el mundo quiere ir a ver a Times Square. Sí. Yo llegué a Times Square y yo vi eso y yo dije, no, pero Times Square chimba, pero marica, ¿y qué?
¿Y para dónde voy? ¿Y ¿Dónde para me voy a dónde quedar? voy? Sí. Acá no tengo a mi mamá, acá no tengo a mi papá. Ahí es donde uno realmente se da cuenta y no valora lo que tenía acá en Colombia. Sí, marica, que no, yo no tengo almuerzo cuando llegué a mi casa o no sé qué voy a comer. Tengo un presupuestado de $10 diarios y acá $10 no como ni un hijo de puta carrito de chicken tikka masala o alguna mierda, güey. Sí, entonces es duro, güey. Pero entonces, literalmente, uno ya como que encuentra un equilibrio. No he vuelto a gastar tanta plata como gastaba antes. Acá sí en Colombia he gastado mucha plata. Pero porque se me hace, al cambio, se me hace una estupidez. O sea, es como literalmente me gasto en 2 semanas $400 y pues eso no es que sea mucho lo que yo estoy ganando allá, por así decirlo. Sí. Entonces, pero pues lógicamente acá la gente ve y dice, puta chino, ¿qué? O sea, se está gastando mucha plata. Despilfarrando. Se está despilfarrando el dinero, exacto. Pero sí, ese fue el cambio, el choque. Es que ese momento, hay dos formas de cambiar. O conscientemente, leyendo, como instruyéndose sobre eso, o cuando usted ya toca a fondo en un punto, cualquier, digamos que aspecto de su vida, sea económico, sea emocional, de cualquier forma. Yo creo que las dos formas en las que usted cambia es esa, siendo consciente, o que ya toque un fondo en su vida tan denso que ya eso lo obligue o a matarse o a de verdad hacer un cambio drástico para poder chocar con esas creencias que no tiene y poder mejorar de alguna manera, progresivamente, como hablábamos ahorita. Sí, claro, es que Me parece muy, muy interesante lo que tú dices, cómo lo hablas, desde dónde lo hablas, del haber estado ahí en el Times Square, como, ¿qué voy a hacer? Como ese estrés, eso es estrés, esa presión, pero que pudiste como resignificarla, por así decirlo, y enfocar todo eso hacia, bueno, tengo dos caminos, o me echo a la pena, o con eso hago lo mejor que puedo hacer. ¿Cuál es el mejor movimiento que puedo tomar desde donde estoy? sí. Yo creo que eso también puede ser un factor que aquí falta, que es la tolerancia al estrés, me doy cuenta yo, incluyéndome, ¿sí? Que no es que yo lo diga desde un punto de privilegio, porque si me doy cuenta de ese contraste fue porque estuve en el otro extremo también, en el que no aguantaba nada de estrés y fui progresando, creciendo. Por eso puedo decir eso, porque pasé por ahí también, sigo pasando, solo que pues ya para nosotros el estrés es una cosa buena, por así decirlo, ¿sí? Porque no, pues es como cuando tú creces, que te duelen los huesos, ¿sí? Pero estás creciendo, pero te duele. Entonces digamos que yo veo el estrés y nosotros tratamos de ver el estrés con esos lentes, de verlo como que, bueno, estamos teniendo la presión porque estamos creciendo. Y eso es algo también que falta acá, lo que yo veo. Y también diciendo lo que tú dijiste ahorita, de que alguien ve a Elon Musk y dice, ay, fue porque sí. Pero tú te pones a ver los frutos, los resultados de la mayoría de gente que piensa eso, y es porque ellos también quieren todo porque sí. ¿Sí? Entonces, como ellos quieren todo porque sí, asumen que los demás que logran las cosas, pero porque sí, que no saben que hay una causalidad y un efecto. En esta creación, volviéndolo de la transacción, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Entonces, sí, eso todo nace desde la falta de información, que tú no puedes hacer X cosa con una información que no sirve. ¿Sí? Yo no te puedo decir a ti, toma, te envío este video de cómo hacer huevos benedictinos, ¿sí? Pero no era, o sea, yo lo que quería decir no era hacer huevos benedictinos, él mandó un tutorial de cómo hacer pollo a la naranja, ¿sí? Una información completamente diferente, es un proceso completamente diferente. Y eso es muchas veces lo que no nos sentamos a pensar, y como dijo Dani en el episodio pasado, no nos detenemos un poco y en vez de mirar para afuera, comenzamos a mirar para adentro. Ese es el concepto del tercer ojo en el hinduismo. El tercer ojo no mira tanto por afuera, sino por adentro. Entonces no miramos y decimos, venga, ¿yo por qué tengo esto? No me gusta esto en mi vida. ¿Por qué? Entonces esto como que te va guiando. ¿Por qué? Porque yo pienso esto. Porque a mí me dijeron que esto siempre tenía que ser así. Pero esto siempre tuvo que ser así, siempre me llevó a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo más lógico ahí? Pues tener otro punto de información diferente y llegar al mismo resultado que tú quieres dentro de ti, al que realmente deseas o al que tú te crees merecer. Pero pues también hay muchos otros factores por falta de información, que hemos estado hablando mucho con Dani, es lo del miedo. ¿Sí? El miedo a la sociedad, lo que tú dices de la sociedad, la presión social, eso no es otra cosa que el miedo a no pertenecer. Porque el pertenecer es una de las necesidades intrínsecas más fuertes, una de las necesidades reptiles más fuertes del ser humano como raza. El pertenecer, pues si tú te pones a ver lo que nos ayuda a evolucionar,
poder relacionarnos con los demás, el co-crear, contarse dos cavernícolas, tres, cuatro, y co-crear y ser una tribu y que cada uno se responsabilizara de una cosa en específico es pues, crecer, ¿sí? Pero entonces, cuando tú no tienes la información y no te preguntas eso, y otra cosa que yo me he puesto a pensar en estos días cuando estoy en mis momentos de echar cabeza conmigo mismo, es que muchas veces la gente sí sabe, yo supongo eso, la gente sí sabe, solo que la vida es de decidir, ¿sí? No puedes tener X o Y cosas si no decides pagar el precio por eso o hacer lo que toca hacer. La gente sí sabe, solo que no decide aceptarlo, porque gasta mucha energía y se siente mucho estrés aceptar que tú estás mal. Se siente muy feo aceptar que lo que te han dicho, más que ser bueno o malo, no sirve. ¿Sí? El bueno o malo puede ser relativo para cada quien, pero no sirve. No te lleva a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas. Entonces sí es muy, muy, a mi punto es muy triste ver mucha gente, lo que tú decías que ya que estamos en Bogotá, veamos muchas caras y en la cara se les notaba como que les pesa la vida. Cansancio, Como tristeza. cansancio, como que ya no quieren vivir más, o sea, como que vivir para ellos es un dolor y un pesar profundo. Cuando yo conozco a mucha gente que está inclusive mucho peor que ellos y por el simple hecho de que ellos caminan, de que ellos tienen trabajo, puede que no les guste o sí les gusta, pero lo tienen. Entonces esa falta de mirar bien las cosas como son, ¿sí? No como tú quieres que sean, sino como son, y desde ahí mirar qué puedes hacer, qué puedes tú cambiar, ¿sí? Me parece que es una habilidad súper importante que tienen muchos países avanzados. No sé si ustedes, me imagino, han interactuado alguna vez con japoneses. Yo sí. Yo sí, y también. Y algo muy puntual en ellos, sí, como todo, como todas culturas tendrán unas cosas buenas, malas, que sirven, otras que no, que nos parecen, que nos chocan a nosotros como latinos, otras que sí decimos, ay, tan chévere, yo quería eso. Pero una de las cosas que tienen ellos, que son muy dados como a analizar todas las cosas. Y la gente ve, y aquí en Latinoamérica dicen, ay, pero es que en Tokio los meten así en el metro y los empujan, ¿qué clase de vida es eso? Pero yo siempre veo como pendiente a los demás, ¿sí? Aquí lo vemos como, ay, no, es que no se puede hacer nada porque entonces a todo el mundo le molesta lo que yo haga, porque aquí siempre vimos desde ese pobre yo, los que me están haciendo a mí, pero ellos no hacen eso, ellos hacen todo lo opuesto. Yo no hago esto, porque a mí no me gustaría que me hicieran eso, ¿sí? Yo no hablo duro en el metro, ¿sí? O no cojo ahí despierto así, porque no me gustaría que me lo hicieran. Y ellos son como muy, claro, una cultura milenaria que nos lleva miles, miles de años, que ellos tienen lo del concepto del arigato, que es agradecer todo. Tienen otro concepto que es el de siempre, siempre, siempre. Tú, si quieres algo, responsabilizarte por eso. Sí. Ellos, lo de la causa y el efecto, pero lo he hecho de otra forma. Lo del detenerse siempre, por más de que ellos tú lo veas en el metro, así corriendo, así, tipo como tú me dices en Nueva York, que la gente anda así como el río Bogotá, a toda mierda. Sí, Y, sí. pues que ellos siempre tienen un momento, sea 5 o 10 minutos para mirarse adentro y decir, ¿cuál es mi propósito? Yo estoy haciendo realmente lo que quiero hacer. Y eso es lo que los lleva a ellos a hacer eso. Esa información que ellos tienen los lleva a tener estos resultados. Y la información que tenemos acá, desgraciadamente, nos ha llevado a lo que tenemos en este momento. Porque como sociedad somos egoístas acá. Porque somos egoístas, solo pensamos como tú dices, como en el bien propio, o no pensamos en el bien común. Porque pues como una persona también, como tú tienes problemas, la otra persona también tiene muchos problemas y te lo juro, peores que tú, o sea, peores que los tuyos. Pero tú te arraigas en tus problemas y en cómo solucionar tus problemas. Entonces a veces pasas por encima de personas por solucionar esos problemas, por personas que ni siquiera tienen la facultad de tomar la decisión de que no vayas a pasar encima por favor de mí, o no hagas esto conmigo, porque eres egoísta. Igual es que el humano es egoísta por naturaleza, el humano es egoísta por naturaleza, pero las culturas como tal tienen un crecimiento y un avance. Pero nosotros no tenemos crecimiento, nosotros nos estancamos en el avance, pero las otras culturas no. Japón es una cultura que tiene un crecimiento hijo de puta, porque literalmente yo estaba leyendo la historia después de la Segunda Guerra Mundial de Japón. Marica, o sea, quedaron destruidos, y hasta económicamente, con dos ciudades de las que más le producía dinero a Japón, vueltas mierda. O sea, llevado lo que empezaron a hacer, copiar de la tecnología de los gringos y mejorar esa tecnología y venderla más barata. Entonces sacaban patentes más baratas que hacían los países productores de tecnología. Ah, no, esta patente está más barata,
Es una patente que nosotros podemos sacar más negocio de esta patente, vamos a sacar con esa patente y vamos a... con mejor calidad. Ajá, La industria con mejor japonesa calidad. es muy buena. Exacto. Entonces, ya Ford, ya JMC, ya, por ejemplo, carrocerías muy famosas desde hace mucho tiempo empezaron a perder mucha productividad. ¿Por qué? Porque llegó Mazda, llegó Toyota, llegó Subaru, marcas que tenían un potencial económico impresionante porque manejaban tecnología y a la vez manejaban calidad. Y entonces nosotros salimos acá a Bogotá, la gente que tiene plata o la gente que por lo menos tenemos, ¿qué carros frecuentan? ¿O carro alemán o carro japonés? ¿Sí o no? Se ve Ford, que es un carro americano, pero ¿carro alemán o carro japonés? Alemán y japonés, Segunda Guerra Mundial, destruidos, llevados del... ¿Y qué pasó? Empezaron a crecer. Y es que volvemos al concepto de que cuando ellos cambian es porque ya tocaron fondo. Ujú. O sea, no había dónde más ir, ya estaban en el fondo, estaban en el piso. ¿Qué tocaba hacer? Subir. ¿Cuál es el fondo que nosotros tenemos que tocar acá en Colombia entonces? Es un problema que no queremos ni pasarla muy mal, pero tampoco muy bien. Queremos todo como plan. Entonces, lo que tú dices y lo que dice Dani también es cierto. Tú solo puedes sentir y valorar el punto más alto cuando se está en el punto más bajo. Desgraciadamente. O sea, uno puede ser consciente y estando en el medio, decir, bueno, yo no tengo que estar tan abajo, pero de ahí para arriba. Exacto. Pero, o sea, la excepción es una excepción y la excepción no romper la regla y tienes que estar casi siempre en el tope 0 menos 100, porque cuando estés en el 100 tope, en el último, no mejor dicho, en el penthouse por allá, digas, uy, sí, siento ese cambio como tal. Y no sé, y la pregunta es muy buena, ¿hasta qué punto tenemos que llegar acá? Porque aquí vamos muy bien, no vamos ni muy bien ni muy mal, vamos como así. Entonces, no sé hasta qué punto, de verdad, espero que podamos despertar, me gustaría decir la palabra, y que nos demos cuenta de que Colombia realmente tiene mucho potencial. Colombia Tiene mucho potencial, me aterra mucho ver, por ejemplo, que aquí, un país con tanta producción, por ejemplo, agrícola, incluso está industrial, porque la mano de obra colombiana es muy buena, solo que no es tan famosa, tenga que importar prácticamente todo. Un país que produce plátano, que tiene cultivos de plátano, el plátano que vamos y comemos en el supermercado es de Ecuador. Es absurdo eso, güey. O sea, para mí no tiene ningún sentido. Claro que eso debe tener una razón, ese efecto de tener una causa y de ser para el bien de unos contados del beneficio, pero pues eso realmente es lo que hemos permitido todos, como colectivo. Yo no estaba muy de acuerdo con el régimen político que estaba antes, la verdad. Con por así decirlo, lo que llaman el uribismo y ¿La derecha? la derecha. Yo llevo, o sea, mi vida sí es de derecha. Yo sí soy una persona muy de derecha, las huevas, y fúnenme. Fúnenme, me puta, hagan conmigo lo que están haciendo con Westcore. Pero fúnenme, pero sí, mi vida sí es llevada por la derecha. Lo que pasa es que acá es una derecha corrupta, güey. No, y es una derecha realmente a medias. Eso sí, eso es una derecha. Y la izquierda tampoco es completamente izquierda. No, pues igual es que también es absurdo también ver que Petro también usa regímenes de derecha para ocultar sus regímenes izquierdos, literalmente, porque sí, cuando el man estaba haciendo la campaña política decía, no vamos a tener el precio de la gasolina más de 8.500, decía. ¿No decía eso? Y es que es un populismo absurdo, weón. O sea, yo a veces, y uno habla con la gente con la que se peleaba antes por esos temas políticos, Sí. y son así. Y se quedan callados. Yo como que, Sí, no hay nadie. y la gasolina a 11.900. Ayer la había en 11.980, bueno, casi 12.000 pesos. Nunca había visto la gasolina tan cara. O sea, literalmente una persona que tanqueaba con 20.000 pesos para durar por lo menos un día y medio, ya tiene que tanquear por lo menos con 35.000 para poder por lo menos tener ese día y medio de trabajo, güey. ¿Y los salarios cuánto han subido? Los salarios subieron, ¿qué? ¿13% fue que subió? Creo que pasó de 1.100.000 a 1.300.000 algo. O sea, ¿qué es eso, güey? Tú no puedes vivir con 1.300.000. Yo a veces me pongo a pensar, cuando salimos o eso, parce, me gastó, ¿qué? 400.000 pesos en una salida y ¿eso qué es? ¿La comida de una familia? Yo digo, ¿qué es esta mierda? O sea, ¿qué es esto? O sea, no tiene sentido. O sea, a veces no tiene sentido. Cuando llegué hace poquito, al año pasado, a principios de año, las cosas no estaban tan caras, güey. O sea, las cosas no eran tan excesivamente caras. No había o sea, por ejemplo, yo podía ir a la carnicería y podía comprar 10.000 pesos de carne y era una libra un poquito más, güey. Y ahorita, ¿qué? ¿Cuánto vale una libra? 25.000 pesos.
O sea, es algo absurdo. Es mejor llegar como en un corrientazo, no come más, güey. De 12.000 pesos. Yo no sé cómo hace esa gente, güey. ahorra tiempo. Carne de niño perdida, mierda, güey. Ahorra tiempo. Sí. Literalmente carne de niño perdido. Entonces, no sé, güey, o sea, es muy complicado. No sé hasta qué punto Colombia tenga que caer tanto. Yo siento que no tiene que caer. O sea, lo que hablábamos ahorita, el cambio se produce de dos formas, o ya tocando fondo, y es que no necesariamente tenemos que tocar ese fondo, sino comienza haciendo conciencia. Entonces nos informamos más, porque lo que hablábamos ahorita es la falta de información, nos informamos más, nos informamos mejor, de mejores fuentes, de fuentes con resultados, Que sirva más. con fuentes que sirvan, no fuentes de hace 45 años que ya son obsoletas. Entonces nos informamos y desde ahí comenzamos a hacer el cambio colectivo. Y volvemos a lo mismo, aportando valor y no pensando como individualmente. Porque desde ahí, y ese es el concepto que tienen todos los millonarios, o sea, el concepto de ellos es aportar valor. Lo que ustedes de verdad que casi no piensan en el dinero, es que ese es el punto, no es pensar en el dinero, sino es pensar cómo aportar valor a la sociedad, y el hecho de aportar ese valor a la sociedad, de por sí le genera dinero. Es simple, pues no es tan simple, pero es posible, simplemente es con un que poco de conciencia. Eso da evolución. Es que usted se da cuenta, nosotros de pronto ya paramos de evolucionar literalmente natural. O sea, ya no biológicamente, exacto. Ya no nos van a salir dos brazos más de acá, güey, para hacer más tareas. No, o sea, literalmente eso no va a pasar, güey. Lo que nosotros ahorita estamos evolucionando es cognitivamente, güey. Sí. El mundo evoluciona es cognitivamente. Una vez estábamos hablando de eso en el carro, Sí. que estábamos yendo a Bogotá a una farra. Y estábamos hablando, entonces yo dije que una vez estaba hablando con mi mamá y yo le dije, mamá, hace 20 años, ¿cómo era el mundo? Y le preguntaba así, se quedaba callado. ¿Se ha visto algún avance tecnológico en el mundo? ¿Algún avance cognitivo? Y yo, lógico, me decía así. Lógico. 20 años, 20 años. Ahora, ¿cómo será nosotros cuando tengamos 40 años? ¿Cómo va a ser esto? Lo que yo pienso es que uno tiene que, este país, por así decirlo, tiene que arraigarse a eso, a ese crecimiento cognitivo y tecnológico. Cognitivo en el momento de que literalmente escoger algo que de verdad les va a funcionar económicamente aquí. Porque es que ahorita no está funcionando esto económicamente. Tampoco estaba funcionando mucho que digamos con Iván Duque o con los gobiernos anteriores. De pronto, en el primer mandato de Uribe, de pronto fue algo bueno económico. Sí. Pero después en el 2008 cayó la crisis económica, la crisis de bolsa de los Estados Unidos, ¡boom! Otra vez para el suelo. ¿Cuál es el cambio que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es el cambio cognitivo si nosotros no queremos tocar fondo? Porque si vamos para tocar fondo, póngale otros 2 regímenes más, así, llevados este tipo de regímenes que tengamos, Colombia toca fondo. Colombia puede llegar, así como la gente decía, no, es que Colombia no va a ser como Venezuela, puede pasar. No, Colombia no le va a pasar lo mismo que a China. Que China era una porquería hace 30 años. Una puta mierda de país, güey. ¿No? ¿Qué pasó China? Esos chinos, porque eso también otra historia muy sí, esos son, sí, lógico. Pero China también, esos regímenes todos socialistas que todavía más o menos lo infunde, pero lo que pasa es que ellos también adoptan cosas capitalistas al momento de cómo hacer sus negocios. Crean demasiadas empresas, demasiada producción, venden demasiado en el mundo y el 80% de las cosas son ensambladas en China. Y es que lo que hablamos ahorita de Japón, yo he escuchado un video de un japonés al momento de crear una empresa, y eso es lo que hablamos ahorita también del placer inmediato. El japonés al crear una empresa, o sea, cuando la está planificando, el marica piensa, listo, esta empresa sí va a estar buena, en 2-3 años nos va a dar para nosotros, vamos a poder sacar utilidades de esa empresa. No piensa como acá el colombiano y el latinoamericano de que quiere crear una empresa y a los 2 meses ser millonario y tener de todo y que esa empresa le dé para vivir y ya relajarse. Entonces, el hecho de ser un poco más paciente y pensar a largo plazo es un cambio que produce resultados enormes, grandísimos, de lo que hablábamos del interés compuesto, ¿no? La magia del interés compuesto. El tiempo. Igual es que hay que vivir el presente, sí, porque el presente es muy necesario vivirlo, porque uno en el presente es cuando aprende. Es lo único que hay. Ajá, es lo único que hay. Pero también uno pensar el progreso del futuro. Porque si uno vive el presente literalmente no va a hacer ni mierda, porque quiero vivir mi presente literalmente con las manos en las huevas. Yo pienso que es como tener un camino, decir como yo quiero llegar a tal punto, pero no solo enfocarse en ese punto y olvidarse del presente, porque también entonces y nos olvidamos de todo lo que estamos viviendo, que como tal esta es la vida, esto es lo que está pasando en este momento, es lo que más importa.
Entonces es como tener un camino, una dirección, y después de tener esa dirección planteada, soltarla y comenzar a pensar en el día a día. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy, en este momento, para llegar allá a esa dirección? Exacto. Ya es cuando uno empieza con los procesos de aprendizaje, con procesos de cómo mirar los procesos, ¿Qué libros, qué qué educación? mentores puedo qué mentores tener. puedo tener yo. Y es que el cambio, o sea, desde ahí comienza el cambio, ¿no? La conciencia, por lo menos a mí, me la ha dado un poquito más de conciencia porque todavía me falta mucho por aprender, pero me lo ha dado y comencé con los libros. O sea, simplemente con un libro, busqué en internet los 10 libros más leídos de si quiere cambiar, no sé, financieramente o mentalidad o algo así. Busqué los 10 libros más conocidos de ese tema y comencé por uno. Y comencé 1 hora diaria o 15 minutos diarios Leyendo leyendo. una página. Y solo ese hecho de hacer eso le va a producir un cambio grandísimo en su vida. Tras de que usted se vuelve más letrado, ¿no? Al momento Exacto, y se pone a pensar cuántas personas leen todos los días, es muy poco, y sobre todo acá en Latinoamérica no nos educamos. Entonces, cuando se hace ese cambio, lee 1 hora diaria, eso significa prácticamente haciendo cuentas como 500 libros, 50 libros al año, 50 libros al año, son 500 libros en 10 años. A mí no me gustaba leer antes, yo solo leía cómics. Cuando yo era niño me gustaban mucho los superhéroes. Eso es lo otro, ¿no? Porque si nos ponemos a leer libros como After, After, eso sí te sirve de nivel, ¿no? Solo distracción, ¿no? Sí, ya. Libros que ayuden de alguna forma a crecer en algún ámbito de su vida, en lo que usted quiera, en lo que Yo usted desee. estoy enganchado con lo que se llama hábitos atómicos, algo así. Uf, qué librazo, Tan hijo de qué librazo, güey. Aquí no hablamos de ese libro porque lo. Es el que yo le digo que habla de que cuando usted quiera comenzar a hacer ejercicio, no vaya a hacer ese cambio tan drástico, sino de verdad levántese, póngase la ropa de ir al gimnasio y vuélvase a acostar a dormir. Ya simplemente el hecho ya va haciendo progresivamente, ya luego no se pone la ropa, sino que baja, si es no sé, una casa de 2 pisos, entonces baja hasta el primer piso, abra la puerta, salga un momentico, luego vuelva y sube allá, no vaya al gimnasio todavía, y lo va haciendo progresivamente hasta que usted ya comienza a ir y ya, y así. Sí, pero ese libro es buenísimo, me está gustando demasiado. Bueno, Ese libro sirve, yo creo que de los top 3 libros que estamos hablando, que Sí. son Dani, yo pongo hábitos atómicos ahí. Hábitos en su atómicos. top entre 3. los que hemos Ese leído. libro a mí me sirvió mucho, me logró como una brújula, como saber a dónde iba la dirección, lo que dice Dani, no la meta como tal, porque la meta es como yo quiero llegar de aquí a acá. Pero pues la vida y la creación va a seguir expandiendo y siguiendo, entonces yo voy a pasar y la meta se quedó atrás, entonces yo que era realmente lo que quería, la meta, porque la meta se quedó atrás. ¿Sí? Sino la dirección, ¿sí? El hacer, y eso es lo que dice él, no sé si ya llegaste al final, hace el spoiler, a los que no saben leer. Él dice que los hábitos no es como una meta. Dice usted, no, el hábito no es el hábito como tal, sino el progreso del mismo hábito. Entonces dice la línea de hábitos, tú estás acá, punto A, y donde quieres llegar, digamos, no sé, estar mamado, cuadrado así, chocolatinado, eso es punto B. Pero el tiempo va a seguir pasando. ¿Sí? Entonces tienes que coger otro hábito y otro hábito y otro hábito y siempre para arriba, tratar de crecer, ¿no? Eso es lo que hacemos acá. Y yo creo que muchas veces se nos dificulta eso, volviendo otra vez al capítulo anterior, porque realmente es muy, muy importante por la atención, por esto. Porque hay mucho estímulo por esto. Entonces queremos, como acá, no sé, yo quiero sentirme, no sé, que me ponen atención. Entonces me meto a Insta y miro cuánta gente me dio like. Pues ya. Esa es la forma fácil, rápida, gratificante de sentirme validado. ¿Sí? No estoy diciendo que yo no lo haya hecho. Todos hemos pasado por eso. Sí, Sino que pues yo lo reconocí y lo sigo como viendo. Ahí, si subo algo a Insta y si lo subimos no es del, "Ay, es que yo quiero separarme de los demás y sentirme más de los demás", sino que pues, o sea, yo lo hago, tampoco tengo por qué tenerle miedo a lo que piensan los demás. Yo lo hago desde un punto de conciencia. Pero queremos todo así, porque entonces podemos ir rápido. Entonces queremos el cambio rápido. Pero ¿qué pasa? Que es mucha energía en muy poco tiempo. Y esta relación y el ser humano y todo es por el mínimo esfuerzo. Tú miras, tú siempre quieres hacer todo, tu mente te dice que hagas todo con el mismo esfuerzo. Es que yo quiero ir, no sé, hay una tienda, yo vivo acá y hay una tienda acá, yo quiero comprarme algo en esta tienda. Pero hay otra que queda más acá. Y lo que acá no me gusta tanto, pero esta tienda queda más cerca. Como gasto menos energía, voy a esta. Prefiero no tener lo que quiero, sino voy a esta que es la más fácil y más rápida. Yo creo que el cambio tiene que ser, como dice Dani, es un cambio más que drástico, entonces sostenible. Que vas a ser sostenible en el tiempo, que tú con toda tu energía lo partas en muchos fragmentos y lo puedas sostener a lo largo del tiempo. ¿Sí?
porque el hábito no se mira como así, chiquito, sino se mira todo. Tú tienes que ser constante en un periodo muy largo, porque si aquí rompiste ya deja de ser un hábito, ya no lo miras entero. Y me dices, no, es que yo tuve el hábito de levantarme a las 5 de la mañana todos los días, porque aquí lo rompiste, aquí lo rompiste, aquí lo rompiste, entonces ya deja de ser un hábito. Y ese libro de verdad es muy bueno, lo recomiendo, yo creo que todos lo recomendamos, los tres. Sí, a mí me está gustando harto. Muy bueno ese libro, James Muy Clear, bueno, sí. gracias. ¿Qué libros, cambiando de tema, lo han así, usted lo han puesto como a pensar que qué gonorrea es, o sea, como... After. ¿Para la misma estrella? ¿De algo que es? La razón de estar contigo. Yo quería puntualmente, pues cada cabeza es un mundo como me dijo aquí mi bro, y es cierto, pero yo creería que puntualmente yo, Rubén, desde mi experiencia de ser Rubén, pondría en el top 3, lo que te digo, hábitos atómicos, total. ¿El primero? Yo creería, de verdad. ¿En primer lugar? Por los resultados que me ha hecho tener aquí, como en este plano, en esta tercera dimensión, que hablamos, hábitos atómicos, pondría el poder de la hora, porque muchas veces no somos conscientes de que el enemigo realmente está. Sí, propiamente. Y la mente siempre trata de mantener de atrás o adelante, pero nunca en el presente. Esa es la premisa del libro. Un libro muy bueno, que no lo haya leído, pues no se lo va a spoilear, porque ese sí lo recomiendo a todos. Que todos ¿La lo verdad lean. que no lo escuchado cómo se llama? El poder de la hora. ¿El poder de la hora? Eckhart Tolle, sí, es muy bueno. Un camino a la realización espiritual se llama. Desde la espiritualidad, como yo la veo, y como Dani me ha hecho entender que él la ve también, que no es como un punto de hacer ciertos rituales. Todo eso que es necesario en la sociedad, no es que esté mal, todos los rituales no es que sean malos, pero no es del punto como religioso, sino es del punto espiritual. Muchas veces la gente confunde esas dos cosas. La religión es necesariamente espiritualidad, no necesariamente. Entonces pondría el poder de la hora en el segundo. Y en el tercero pondría La voz de tu alma, de Elaine García Calvo. Es un libro que me ayudó mucho en un periodo como de transición que yo tuve. No así tan duro ni tan difícil viéndolo desde afuera. Si digamos cualquier persona ve el proceso, yo les cuento el proceso, me va a decir no fue tan difícil, pero para lo mal acostumbrado y mal programado que yo estaba dentro de mi mente fue muy muy duro. Y el libro pues me ayuda a resignificar eso, ¿sí? Que como dice por ahí alguien, la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Entonces esa tristeza y todo ese estrés que yo tenía, lo moldeé y lo transformé en motivación, ¿sí? En querer salir adelante. No destruí esa energía dentro de mí, solo la transformé y la enfoqué en algo diferente. Entonces volviendo, hábitos atómicos, el poder de la hora y la voz de tu alma, son mi top 3, podemos seguir ahí top 10 de pronto, pero puntualmente los 3 serían esos. Y pues Dani, déjanos deslumbrarnos con tus top 3. Yo creo que el primero es para mí el poder de la hora, porque me hizo caer como en esa conciencia del presente. Y el hecho de olvidarme de mi pasado, porque me agarraba mucho a él y me aferraba de cosas que me habían pasado y no las podía soltar. El hecho de que prácticamente ese libro me ayudó a soltar eso. Entonces el hecho de soltarme de mi pasado literalmente me hizo libre. Y el hecho de estar libre me hizo enfocar en el presente, en mis metas, en mi futuro, en las cosas que realmente me hacían bien. Y me aferrar a eso. Entonces para eso también lo recomiendo buenísimo a alguien que está pasando de pronto por una depresión o por un corazón roto o algo así, lo recomiendo muchísimo porque te hace soltar todo eso de una manera como espiritual. Y más a las mujeres, ¿no? Tiene una parte Tiene un mucho capítulo, para las mujeres. Una parte dedicada mucho a las ¿En mujeres. serio? Me lo voy a Sí. leer, güey. Me dio ganas de Tiene una leerlo. parte dedicada mucho a las mujeres. Yo creo que el segundo, piense y hágase rico financieramente, porque pues para mí una de las partes más importantes a crecer en este momento de mi vida es mi parte financiera. Entonces de segundas pondría piense y hágase rico. Y tercer lugar, yo creo que también podría La voz de tu alma. La voz de tu alma, lo que pasa es que La voz de tu alma entonces conecta muy bien porque tiene esas dos partes. Entonces conecta lo espiritual con lo material. Porque lo que pasa con el de piense y hágase rico se enfoca mucho en lo financiero. También tiene algunas partes espirituales, pero muy pocas. Y lo que pasa con el poder de la hora es que ya él se concentra mucho en lo espiritual, entonces ya también se va a este rasero. Entonces lo que pasa con La voz de tu alma es que une los dos y se hace como una energía perfecta, un balance perfecto, un equilibrio. Sí. Hasta ahora, ¿no? Porque pues igual faltan muchísimos libros por leer y nos Nos falta muchísimo y ¿Me quieres información? todo esto solo se acaba hasta que dejemos de respirar. Muchísimo. Sí. Pero sí, La voz de tu alma es muy puntual eso. Y
también hay otra cosa que me gusta mucho a la voz de Duerme, es que él dice que hay unas leyes universales que mucha gente no acepta. Entonces, por ejemplo, si tú creas en la gravedad o no, te va a afectar. Si tú te caes de un, no sé, un piso número 10 o algo así, te vas a caer. Si creas en la gravedad, tú no la crees porque eso es una ley. Entonces él habla de diferentes leyes ahí, como causa-efecto, equilibrio. ¿Cuál otra? No, en este momento no. El ritmo, la ley del ritmo, la ley por ejemplo, la ley de la gestación. Es una muy chévere que también me logró cambiar esa mentalidad que tenía. Todo tiene una Como parte gestación. metafísica, muchísimo. Es una parte metafísica. Sí, Todo, mejor yo dicho. siento, y gracias a él, no sé si la gente cree o algo, pero los que lo han hecho saben que se puede, que todo lo que tú tengas acá, constante, lo puedes manifestar. Yo siento que he manifestado no así un nivel de brujería, ¿no? Sino que con acción, porque es el problema que está muy mal entendido lo de la ley de atracción, que es como que tú te sientas así. Y atraes y ya y te quedas ahí. Y ya, cayeron aquí 4 toneladas de dólares y ya. Eso no es, o sea, está muy mal entendido eso. La ley de atracción la explican muy bien ahí, y más que la ley de atracción es la ley de la resonancia. Lo que tú dices en esta 3D, el tiempo existe acá, por eso es tan valioso, porque solo existe, solo hay acá. Entonces, eso lo hace valioso, que es escaso en otras dimensiones, solo está acá. Pero también habla de que en esta dimensión nada reacciona por inactitud, por inacción. Tiene que haber una acción para mover un objeto, un evento, tiene que haber una acción para despegar algo. Y él explica la ley de atracción desde esa acción propia, desde tomar acción masiva, lo llama él, y que la mayor prueba de fe es tomar acción. Porque cuando tú sabes y sientes que vas a lograr las cosas, pues las haces. No importa cuántas veces, digamos, falles. Y eso a mí me sirvió mucho, supongo que a Dani también, porque muchas veces nos llenamos de ese miedo, nos llenamos de la mente. La mente siempre te va a mandar argumentos para no hacer las cosas, o para aplazarlas. Entonces dices, no, lo hago mañana, y mañana te da otro argumento para hacerlo pasado mañana, pasa mañana. Entonces sí, sería ese top 3 de los dos, desglosándose un poquito para los que no conocen los libros. Y ya tocaría que tú me dieras los top 3. Top 3. Amazing Fantasy Spider-Man. No, yo... ¿Ah? Endgame. Mi top 3 de libros. El primero es uno de Stephen Hawking, no me acuerdo muy bien el nombre, pero no está tan no es tan arraigado a la ciencia matemática, sino que el man lo usa mucho filosóficamente. O sea, como que explica la física filosóficamente, ¿no? O sea, tú en ese libro no vas a encontrar nada sí, literalmente, no de derivadas y que tienes, no, nada de eso. Entonces el man te explica, por ejemplo, las dimensiones, pero todo muy filosófico. Ese libro a mí me cambió la cabeza de una manera, weón, que por eso es que yo tomé tanto lo del tiempo, porque el man explica que el tiempo es relativo, como la teoría de la relatividad. El tiempo es relativo. El tiempo, aquí puede que nosotros estemos, no sé cuánto dura este podcast, media hora, 20 minutos, no sé. Pero 20 minutos. Cuando nosotros, por ejemplo, probamos gravedades diferentes o lugares diferentes de pronto en todo el universo, va a ser un tiempo totalmente diferente de acá. ¿Qué pasa? Que como nosotros vivimos en esta realidad, en esta dimensión, y nosotros interactuamos es con esta realidad, con esta dimensión, por así decirlo, con este plano, exacto, nosotros le damos mucho valor a eso, a ese tiempo. Así el humano no lo quiere aceptar, pero el tiempo es valioso para uno. Ese es uno de los libros, les quedo debiendo el nombre cuando estén editando esto, no me acuerdo, les envió el nombre, lo ponen ahí abajito. En los comentarios, que den like. Que le den like. Lo del tiempo es algo como lo de la película esta Interestelar, ¿no? Lo de Interestelar, sí, bueno, más es o que menos. yo que ya me puse a pillarme porque eso era una de mis películas favoritas de Interestelar. Cuando me leí ese libro, Interestelar ya rompe literalmente a lo ficticio, a lo último, bueno, ¿sí me entiendes? La película es muy buena desde el minuto 1 como hasta el minuto 45, ya después de ahí ya empieza a ser algo como que, o sea, brother, no tiene sentido, ¿sí? Pero sí, el segundo yo podría decir que es El mundo de Sofía, no sé si lo han escuchado. No, El mundo de Sofía, ese libro, ¿qué? No, la novela. Una moneda coreana. El mundo de Sofía es un libro donde una niña quiere aprender de filosofía. Entonces, ¿qué pasa?
que ella empieza a recibir cartas, es una historia, por así decirlo. Ella empieza a recibir cartas misteriosas. Ella no sabe qué cartas está recibiendo, pero ella quiere aprender filosofía. Y las cartas hablan de la filosofía. Y esas cartas vienen de diferentes filósofos. Entonces el mundo habla de diferentes filósofos que han pasado en la historia del mundo. De Sócrates, de Aristóteles, ¿cómo es que se llama este marica? Platón, de diferentes filósofos. Entonces empiezan a haber muchas corrientes filosóficas en el cerebro. A mí me encanta la filosofía. Es una de las cosas que más me motiva, me apasiona la filosofía. Yo creo que ese es uno de los libros que más me ha marcado a mí porque me ha ayudado a entender cómo ha sido la evolución mental del mundo en la filosofía y por qué nosotros tenemos la filosofía. Igual a nosotros la filosofía, el principal caso que nosotros de verdad buscamos esa ciencia como tal es para decir cuál es el sentido de nosotros acá en este mundo. O sea, qué es el hombre, qué es el superhombre y cuál es el sentido del hombre en el mundo. El hombre... mujer y hombre, ¿no? O sea, estamos hablando de sí, porque eso van a decir eso. Claro, sale así. Sí. Con los pies así. Eso nos llega y nos bombardean esto, pero me dice así, puta, no es una persona. A ver, que lo funes. Y pongan, y fúnenlo. Como Westcol. Pero sí, el mundo de Sofía, librazo, güey. Esa mierda a mí me explotó. Mi top 3. Fuera de joda, sin hablarles mierda, yo creo que es un cómic, güey. A ver, sorpréndeme. ¿Ah? Sorpréndeme. Flashpoint. Bueno, ya, sí me diste donde era así. Sí. Flashpoint. Y Flashpoint, la paradoja del tiempo, no es porque sean superhéroes o lo que sea, marica, sino que porque la historia es Barry Allen. Barry Allen quiere cambiar su pasado porque la historia de Barry Allen es que matan a la mamá, y Barry Allen lo que hace es pues crecer toda su vida, y él adquiere sus poderes es porque él sale de la casa donde mataron a la mamá a buscar ayuda y le cae un rayo. Y es donde se vuelve Flash. Esa es la historia de Barry Allen. Pero él amaba a su mamá, o sea, él quería mucho a su mamá. Como por ejemplo si le mataran a su mamá, no se me mataran a mi mamá, eso sería horrible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él tiene la facultad, de cuando ya tiene sus poderes más evolucionados, por así decirlo, cuando ya es un adulto, de que él rompe las barreras del tiempo tan rápido que va, o sea, rompe la velocidad de la luz. Y lo que él hace es viajar en el pasado. Cuando él viaja en el pasado, evita que maten a la mamá, el ladrón que mató a la mamá lo evita, pero cuando él evita eso, crea una paradoja. ¿Qué pasa? Que al momento de él volver al presente, que ya iba a volver con su mamá, iba a seguir siendo Flash, iba a tener una vida, por así decirlo, llevaba bien. Llega, ya no es Flash, porque ya no hubo ese efecto de reacción que hubo al momento de cuando mataron a la mamá, de que él saliera y se volviera Flash. Entonces llega al mundo, llega al presente, a su presente, entre comillas, todo cambió. Ya no es Flash, tiene un trabajo aburridísimo, el mundo está gobernado por villanos. Batman no es Bruce Wayne. Batman es, ¿cómo es que se llamaba? Thomas Wayne, el papá de Bruce Wayne. Y Batman no es un superhéroe, sino es un antihéroe porque mata a personas. Y el Guasón es la mamá de Batman porque mataron a Bruce Wayne. O sea, él cambia todo, literalmente, solo con una acción, que fue no haber matado a la mamá. ¿Qué pasa con ese cómic? Literalmente, al final del cómic, es un superhéroe que se llama Atom destruyendo todo el universo. Y Flash lo que tiene que hacer es evitar que Atom destruya todo el universo, volviendo otra vez en el pasado. Y dejando morir a la mamá. Y dejando morir a la mamá. Exacto. Entonces el man vuelve al pasado, deja morir a la mamá, acepta la realidad, acepta cómo fue, toma eso como un progreso, como lo veo yo, sigue siendo Flash y todo vuelve a su normalidad. ¿Qué pasa? Ese conflicto filosófico y mental y sentimental es horrible, bueno, es emocional, es horrible. Que tienes que dejar ir algo que es muy importante para ti en tu vida. Por un bien mayor. Por un bien mayor. Entonces, Flashpoint, y eso que yo no soy tan fan de DC, yo no soy tan fan de DC, pero Flashpoint, y esa mierda es una mierda como así, güey. Un consejo, si quieren aprender inglés y les gustan los superhéroes, lean cómics en inglés, esa mierda sirve demasiado. Y novelas.
Y no él, sí, Y exacto. eso que eso pasa en la realidad, ¿no? Hablando de lo que él hizo, Aterrizándolo. o sea, sí, el sacrificio tan grande de dejar morir a una persona por un bien mayor es grandísimo. Y eso pasa en la realidad, y no con un sacrificio tan grande, ¿no? Muchas veces simplemente se trata de sacrificar un tiempo con tus amigos o un tiempo con tu familia por tu bien y por un bien mayor a futuro. Ujú. Que puede ser que no sé, tu familia esté mal económicamente y sean personas que no son conscientes de eso, se la pasan gastando dinero, se la pasan de fiestas, tu papá borracho, tu mamá desperdicia el dinero. Y ese sacrificio que tú haces de alejarte un poco de ellos, porque a veces toca salirse un poco de eso, alejarse por un momento, por un rato, por unos meses de ellos, para tú salir de ese común, de esa bola de nieve de la que hablamos ahorita, y llegar a un bien mayor, es grandísimo. Y ya cuando estés arriba, entonces ahí ya los comienzas a ayudar a ellos. Porque mucha gente lo que quiere hacer es ayudar desde abajo y comienza a empujarlos. Entonces se queda ahí, la fuerza queda ahí. Pero cuando tú subes primero, Y luego es más fácil cogerlos desde arriba y jalarlos. así suena egoísta, pero... Así suena egoísta en un comienzo, ¿no? Porque ya después todo el mundo se va a dar cuenta y van a decir como, ay, qué engreído, ya no Sí. sale con nosotros, Sí, ya no sí. quiere hacer nada, ya dejó de ir a fiestas, ya dejó de Sí. esto, lo otro. Pero cuando se dan cuenta que al final fue por un bien mayor y que probablemente tus amigos, los que están envueltos como en ese mundo de fiestas, de alcohol, de todo eso, cuando se dan cuenta que tú creciste y que los estás ayudando como a subir, ya ahí valoran todo y se dan cuenta por qué hiciste lo que hiciste en el momento adecuado. El sacrificio. El sacrificio. El sacrificio es necesario. Entonces, yo digo que, o sea, personalmente, ese es uno de los... Que cómics pueden haber cómics demasiado. Sí, y hablando de cosas estúpidas. Sí, pero, o sea, de caricaturas, ese es uno de los que más me ha cambiado porque entendí el valor de dejar ir las cosas que son necesarias dejarlas ir. ¿Sí me entiendes? O sea, como que si ya pasó algo y si ese algo a mí me hizo cambiar y si ese algo sirvió para mi progreso, yo no tengo que enfocarme en eso y solo perderme solo por eso. Sino ese sacrificio yo lo tengo que dejar ahí, fue un pasado y ese pasado a mí me ayudó a ser lo que soy hoy en día en el presente. Entonces, por eso Flashpoint para mí. Es joya. Porque lo logró ver desde una conciencia, ¿no? Porque la primera persona que lo lea dice, Ah, este qué es un chévere. cómic y lo ve como por la parte chévere, por la parte divertida, por la parte De entretenida. ocio. Pero usted lo logró ver como algo sobre una conciencia. Claro, Y es que uno puede hacer eso con todo lo que vea de él, con los problemas, con las noticias, con todo. Si usted logra tener como ese punto de conciencia, puede no dejarse afectar por eso y aparte verlo como un espejo y mejorar. Entonces, si usted es una persona que todo el tiempo está hablando de sus problemas, que todo el tiempo está hablando de catástrofes, de cosas que pasan, de accidentes, de cosas que pasan a diario, usted simplemente, si no puede alejarse de él, porque sería lo más recomendado como apartarlo o pedirle, porque muchas veces pasa con la familia y uno no puede decirle como simplemente no, lo va a dejar de ver o algo así, entonces simplemente si él no sigue, si usted le dice no, venga, no me hable a mí de eso, no me hable de esas cosas, porque me afectan, subconscientemente está pasando algo dentro de mí, me afecta todo eso que usted habla, si no puede hacer eso, entonces simplemente trate de verlo con una conciencia mayor, espejéese y aproveche esas cosas que él dice como para usted no hacerlas, como para usted no hablar de eso, para usted evitar eso. por ejemplo, ustedes han aprendido mucho de Ricky Morty. Sí. Y es una serie animada. Y a veces es estúpida, porque a veces Sí, hay a unos veces capítulos que la son Son estúpidos, ¿no? chalados, Pero hay unos capítulos que lo hacen uno pensar, ¿no? Sí. Entonces, la gente a veces como que demoniza eso, güey. Demoniza como que, no, son muñequitos, eso no tiene sentido, o, eso no tiene, o sea, y ve Ricky Morty te crea problemas existenciales. Sí. O sea, es algo, yo digo que todo tiene que ver con la información con la que se manejen las cosas, o sea, con la información que hagan las cosas. Puede ser el muñequito más estúpido que tú puedas ver, pero si te deja una enseñanza moral, y si te deja una enseñanza filosófica también, te va a ayudar a crecer mucho mentalmente también. Cualquier tipo de aprendizaje que uno pueda tomar, así sea mediante libros, mediante videos, mediante lo que tú quieras, pero si es un aprendizaje que te va a ayudar a crecer mentalmente, tú lo puedes tomar. Así la gente crea que es una pérdida de tiempo ver Ricky Morty. No lo es, porque uno aprende muchas cosas de Ricky Morty. Entonces, Si lo logra ver con esa conciencia, sí, si solo lo ve como entretenimiento, Como sí es sí. una total pérdida de tiempo. sí. Sí, eso también es muy cierto lo del ocio, lo que tú dices. Muchas veces priorizamos el ocio en vez de las cosas que no se sienten tan cómodas, tan placenteras. Y eso, volviéndole flashback, ¿sí? Él quería, o sea, sus emociones le decían que se amarrara a su mamá, que X o Y, que la salvara, que no importara. Pero mira lo que pasó, ¿sí? Y fue egoísta, él hizo todo eso porque él no quería sentirse mal. Él con él, no le importaba
por todo si iba a cambiar la realidad, si Thomas Wayne, Watson, etc, etc, etc. No importó. Y eso es uno de los grandes enemigos del ser humano, creo yo, que es el ego. Y desde ahí, volviendo al poder de la ola del ego mucho. Y desde ahí nacen muchos de los problemas, que nos convencemos, nos identificamos con lo que sentimos. ¿Sí? Cuando muchas veces lo que tú dices biológicamente el ser humano ya no puede evolucionar, o puede, pero o la atención de la evolución se fue más que todo por acá. Entonces como que se fue tanto en eso que se nos olvida muchas veces de mirar de dónde venimos. Muchas veces la mente lo único que quiere hacer es primitivamente sobrevivir. Nos pone muchos escenarios tricky, Sabotear. para sabotear. Entonces, no, es que si yo hablo y hago, por ejemplo, la vez pasada que hicimos esto, que tenemos miedo, lo que el miedo es irrelevante, ¿sí? Comparado con lo que puedes hacer por los demás, comparado con lo que vas a sentir si lo haces con miedo. La valentía no es no tener miedo. Esto también es muy confundido, que la valentía es que tú canceles el miedo 100%. No se puede. Aparte que no se puede, eso no es la valentía. La valentía es hacer las cosas con miedo. Con y, el miedo, sí. miedo y el miedo es bueno, porque el miedo te está indicando a ti que por ahí tienes que ir, porque si el ego te aleja de lo que te mereces y solo te quiere dejar dentro de lo que conoces, de lo que ya tienes en este momento, quiere decir que lo que te da miedo es lo que tiene la facultad, la semilla para hacerte crecer como persona en todos los Y te saca de tu ámbitos. zona de confort, porque puede que tu zona, si no te gusta tu vida actual, Ajá. pero te da miedo esas cosas que te sacan de ella, pues vas a seguir en lo mismo. No, y es incongruente, porque Ajá, no exacto. me gusta donde estoy, pero cuando quiero hacer algo que me saca donde estoy me da miedo. Y prefiero quedarme donde estoy. Entonces no, es completamente incongruente a mi punto de vista. Y eso yo creo que vale el ego, va a ser el otro episodio porque ya toca Sí. dar un break en conclusión. Un brick. En conclusión, muchas gracias de verdad por estar acá. Si fueron 1, 2, 3, 5 personas, que sean 5, que lo hayan interiorizado bien, lo que decimos al 100%, 5 pueden impactar a 25 y 25 a miles. Entonces, pues, eso es lo que esperamos. Claro que queremos que llegue al mayor número, que el mayor número de personas lo tomen y les agrade. Pero pues por algo se empieza. Y, perdón, muchas gracias, Red Bullito. Crack Donald. Muy profundo, yo sí fue una decisión acertada traerte acá. De verdad, ¿Volver? de verdad, tú sabes que Me gustaría volver. Bienvenido. bienvenido, que cualquier cosa, ya nuestro Me editor, gusta hablar mierda. que es Mono Fiazul. Mierda productiva. Y pues nada, siempre bienvenidos a Mente Abierta Podcast con sus servidores, sus servilletas, Daniel Ramírez, Julián Mojica y mientras Nicolás Cardona. él siga aquí en ese país, Nicolás Cardona. Mientras vive en este país. Muchas gracias de verdad, que hagan conciencia, Lo hacemos virtual. que lo tomen, que decidan aceptar lo que dijimos. Y puede que ya lo sabían desde hace mucho, pero necesitan que alguien tenga el valor afuera para decirlo y ustedes como que Sobre todo los bajarse, jóvenes. ajá, ¿no? sobre todo los Que jóvenes, se despejen, que se despejen y que Coger un poquito de nosotros, así no sea mucho, pero que se den cuenta que es posible hacerlo a temprana edad, que no tenemos que llegar a los 30 y luego arrepentirnos, sino es posible poco a poco, progresivamente. Y verán que en 5 años su conciencia y su vida financiera y todo lo que ustedes desean está a su alcance. se puede y realmente en nuestras manos está lo que vamos a hacer con este mundo. Entonces, habiendo dicho eso, muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.